Hola chicos, buenos días. Hola amigos, buenos días. ¿Cómo amanecieron? Hola mis, buenos días. Bien. Bien, ¿usted? ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. ¿Ya no tuvo más problemas el día de ayer, mis? Pues no vinieron y mis cachorros siguen encerrados. Ok. Y no vinieron y pues no los he sacado. Toda esta semana aquí los voy a tener, pobrecitos, Y son encerrados. capaces de estar a la vuelta. ¿Mandé? Que son capaces de estar a la vuelta. Sí, ¿verdad? Por eso te digo que toda la semana voy a dejarlos aquí porque no. Me da miedo. Me da miedo dejarlos aquí allá afuera. Bueno, en la cochera, pues. Sí. Bueno, muy bien. Entonces vamos a continuar con la clase de este día. Y como mañana no los veo y se supone que los miércoles es de tarea, pues no me puedo permitir no encargarles tarea, ¿verdad? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Todavía no les veo los equipos de laboratorio cómo quedaron, ¿verdad? No, mi. No. Ya los tengo. Bueno. Entonces, primero les digo los equipos y luego ya qué es lo que vamos a proceder para la próxima semana. Ok, déjenme lo busco. Acá está la última hoja. Ok. Muy bien. Séptimo A. Del equipo número 1 va a estar conformado por Dulce Alvarado, Miguel Ayub, Anaí Chávez, Daniela Galvez, Leslie González, Ricardo Hernández, Mariela Méndez y Hugo Pérez. Repito el equipo número 1. Dulce Alvarado, Miguel Ayub, Anaí Chávez, Daniela Galvez, Leslie González, Ricardo Hernández y Mariela Méndez y también Hugo Pérez. El equipo número 2 está conformado por Judith Banda, Areli Barrientos, Leonel Cordero, Daniel Enríquez, Alberto Gutiérrez, Giselle Luna, Lisette Mungaray, Janet Puentes y Ulises Vázquez. Repito, Judith Banda, Areli Barrientos, Leonel Cordero, Daniel Enríquez, Alberto Gutiérrez, Giselle Luna, Lisette Mungaray, Janet Puentes y Ulises Vázquez. Del equipo número 3 está conformado por Hugo Calzada, Ernesto Campa, Milagros Córdoba, Abril Favela, Greisa García, Airam Martínez, Alicia Ortega, Jesús Quintero y Benjamín Rocha. El equipo 3 nuevamente, Hugo Calzada, Ernesto Campa, Milagros Córdoba, Abril Favela, Greisa García, Airam Martínez, Alicia Ortega, Jesús Quintero y Benjamín Rocha. Del equipo número 4 es César Carrera, Miguel Carvajal, Fabián Delgado, Dulce Frausto, Michelle González, Roberto Hernández, Ana Karen Perales, Ulises Ramírez y Sergio Vargas. Repito el equipo 4, César Carrera, Miguel Carvajal, Fabián Delgado, Dulce Frausto, Michelle González, Roberto Hernández, Ana Karen Perales, Ulises Ramírez y Sergio Vargas. ¿Sí? Esos son los equipos y ahora sí, la tarea número 2, que va a ser para la próxima semana, el lunes, primeramente Dios.
El equipo número 1 va a encargarse del tema aminoácidos. Ojo, equipo 1, no quiero que me hablen de las generalidades de las proteínas, no, son solamente de los aminoácidos. Puede ser la clasificación en esencial y no esencial, alifásticos, heterocíclicos, etcétera. Sí, y cada uno de los que son esenciales, por ejemplo, ¿por qué se le llaman esenciales? Si tienen que consumirse a través de la dieta, ¿cuánto es la cantidad aproximada? ¿Cuáles son los ejemplos de cada uno? ¿Para qué me sirve cada aminoácido? Sí, y busquen las funciones claves, ¿ok? El equipo número 3 va a hablar de los ácidos nucleicos, pero específicamente del ADN. Equipo 3, ADN. El equipo 2 va a hablar del ARN. Y el equipo número 4 va a hablar de proteínas. El equipo 4, a diferencia del 1, sí me va a hablar de las características y generalidades de las proteínas, sin meterse a los aminoácidos. ¿Cuál es la clasificación? ¿Por qué es importante? ¿Cuál es la estructura química? ¿Cuáles grupos funcionales están presentes? Etcétera. ¿Sí queda claro? Sí. En esta ocasión, cada equipo va a hacer su glosario de su tema de exposición. ¿Ok? ¿Cómo le van a hacer? Acuérdense que esto, como es a manera de repaso, ya no los veo en esta semana, ¿verdad? No, hasta el lunes. Hasta el lunes, ok. Bueno, entonces ahorita vamos a terminar un poquito con el tema que quedó pendiente ayer con Hugo, y voy a continuar yo también con la presentación. Vamos a hacer una actividad antes. Ok, entonces, yo también por ahí voy a estar dando algunas situaciones de estos temas, pero muy rápido, muy brevemente. Entonces, si tienen alguna duda o algo, pues ya me la hacen saber. Acuérdense que esa manera de la presentación del tema es al gusto, como ustedes quieran, es libre. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes saben si hacen una dinámica, hacen un Kahoot, hacen un examen, hacen una presentación en PowerPoint, etcétera. ¿Cuáles son los puntos o los requisitos que se deben de cumplir para esta dinámica o esta presentación? De entrada, ¿qué es lo que van a hablar? El concepto o la definición. La función. La importancia. La clasificación. Y si tiene la clasificación, pues explicarla, por supuesto. Ejemplos, funciones de ejemplos y también, por favor, necesitamos la importancia biotecnológica de la biomolécula o de la molécula que vayan a estar exponiendo. ¿Sí? La rúbrica, si van a hacer presentación en PowerPoint, se basan en la rúbrica que está en la plataforma. Si se fijan, no le cambió mucho, de hecho casi nada, a las rúbricas de evaluación. ¿Ok? ¿Qué más? Si lo van a hacer a manera de dinámica o a manera de ¿cómo se llama? De alguna otra actividad que no sea clase, nada más sí les pido que ustedes desarrollen una hoja de indicaciones o instrucciones para que me la envíen al correo electrónico y estar enteradas qué es lo que van a hacer. Ok, como el lunes tenemos 2 horas de clase, vamos a hablar que en una hora clase vamos a ver 2 temas y en la otra hora clase vamos a ver los otros 2 temas. Si en teoría tenemos 50 minutos de clase, pues vamos a hablar de que por equipo tienen de 20 a 25 minutos máximo para cada dinámica o cada presentación. ¿Ok?
Sí, Miss. ¿Alguna duda? No, Miss. Todo bien. ¿Sí? Ok, muy bien. Ok, entonces vamos a, en base a que no hay dudas, pues vamos a ver las preguntas que tenemos para su compañero Hugo. ¿Quién quiere empezar? Ay, no. No, Miss. ¿Quién va a empezar a preguntarle? ¿Qué dudas Bueno, tienen? yo empiezo. Yo le quiero preguntar una duda así sencillita a mi compañero Hugo. Adelante. Adelante. Ujú. Bueno, Huguito, mi pregunta es, ¿cómo afecta el Antonomus grandis al algodón? O sea, ¿qué es lo que le provoca el gorgojo al algodón? Sí, mira, hay dos estadios de importancia que involucran a Antonomus grandis de manera directa con el algodón y con los cultivos de algodón. Uno es el estadio larvario, como lo explicaba el día de ayer. Estas larvas se implantan en el brote o en los brotes del algodón, buscando néctar y buscando los nutrientes que necesita para desarrollarse, para su desarrollo correcto o embrionario, como quien dice, o larvario más bien. Y Antonomus grandis ya en una fase adulta se alimenta también tanto de brotes mediante una probosis, no sé si se veían las imágenes, maestra, creo que sí, Ujú. mediante una probosis en la que inyecta sustancias que degradan y por otro lado está succionando el néctar del brote directamente y también afecta de manera directa a las hojas y a los tallos del algodón con su presencia, es decir, que se alimenta tanto de los nutrientes del brote como de las hojas. Ok. Entonces, como veíamos en las imágenes, va mermando el cultivo. En las hojas se van haciendo hoyos o se van secando, como quien dice. Se veían las imágenes que se veía que se estaba secando la hoja en los lugares donde había presencia de Antonomus grandis, mientras que en los brotes se descomponían, se degradaban totalmente porque se utilizaban todos los nutrientes para el desarrollo larvario de Antonomus grandis. Ok. Muchas gracias, Hugo. Ok. Creo que haya quedado Gracias. resuelta, Miss. Ujú. ¿Alguien más tiene otra pregunta para su compañero? ¿Nada? Una palabra que no entendí, Miss. Adelante. Una que se llama, déjale busco, que es el gen entomopatógeno. Ok, mira, el gen entomopatógeno está presente en algunos microorganismos, tanto bacterias como hongos, si no mal recuerdo, maestra. Hay hongos entomopatógenos y microorganismos entomopatógenos. ¿Qué quiere decir esto? Son genes que codifican para una toxina o en este caso una proteína cristal o una entomotoxina. Estos genes, como les estoy diciendo, codifican para una proteína tóxica que va a provocar que se degrade o que se descomponga el metabolismo y por ende la integridad de un microorganismo, no de un microorganismo, perdón, de un insecto que está en contacto directamente con esta toxina. Estas son unas protecciones que utilizan normalmente microorganismos y hongos para protegerse de que sean comidos o consumidos más bien por otros insectos o organismos más grandes en la naturaleza. Gracias, Hugo. Sí, sí está bien. Ok, Miss. No, de nada. gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Me parece que Ok. Ahorita que mencionaste probosis, ¿a qué te refieres? la probosis está presente en algunos insectos. Está presente, creo que, si no mal recuerdo, en moscas, maestra, también. En moscas y en el caso de Antonomus grandis, ¿les puedo proyectar algo, Miss? Sí, claro, déjenme le pongo la... A ver si se la puedo proyectar para que se vea un poquito más explicado visualmente. Ya le puse para que comparta la Ahí se está viendo ya, ¿verdad, Miss? se está cargando. Ahí está ya. Mira, Dulce, mira, esta es la probosis, es esta parte del Antonomus grandis. Este insecto lo tiene más desarrollada aún que la mosca, pero en sí la probosis consta de dos, es como coloquialmente diríamos un popote, ¿sí? Mediante el cual este insecto o estos insectos segregan una sustancia que degrada el alimento o de lo que se estén alimentando para hacerlo más fácil para su consumo, mediante que por otro popote o otra vía lo van succionando para ellos para alimentarse. Es por ello que a veces vemos muchas moscas
por eso las moscas degradan el alimento y empieza a oler mal o empieza a descomponerse. ¿Por qué? Por esta sustancia que ellos secretan dentro del alimento y lo van descomponiendo. En generalidades esa es una probosis. Y así entramos, pues más allá ya sería mucho. Pero espero que haya quedado claro, un poquito más claro. Sí, gracias. Ok. Muy bien, gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta, chicos? ¿No? Bueno, entonces los que no preguntaron, porque como todo les quedó súper claro, le pueden ayudar a contestar, Hugo. ¿Sí? Solamente una duda. Sí. Las generales, como las vamos a contestar todos, esas si alguien no se las sabe, incluyéndome, también se deben de consultar. Sí. ¿O no? Sí, pero esas son por parte de usted, no de los compañeros. ¿Sí? Bien. Pero ahorita no se preocupe porque le van a ayudar a todos a contestar. Bueno, a excepción de las personas Entonces, que preguntaron. Si alguien de mis compañeros también contesta, pues es válido, ¿verdad, Miss? Sí. Ok. Muy bien, entonces veamos pues, ¿qué es el código genético? Pues el código genético es como tal lo que conocemos como una secuencia de nucleótidos. Puede ser un ribonucleótido o desoxinucleótidos. Están acomodados de forma secuencial y forman el material genético como tal. Cada código genético está compuesto por, como lo digo, desoxinucleótidos y ribonucleótidos. Un triplete de estos, o llamado también codón, forma o codifica para un aminoácido que se va a ir intercalando con otros para formar péptidos, polipéptidos, oligopéptidos y posteriormente una proteína que se va a ver expresada tanto genotípicamente como fenotípicamente en un individuo. Ok, ¿y las características del código genético? Las características del código genético pueden ser, pues están constituidas también por adenina, timina, guanina, citosina y uracilo. Este último presente en el ácido ribonucleico, perdón. Ribonucleico. Es que estoy nervioso. No, tranquilo. Pero no sé, ¿es correcto o...? No sé. Es incorrecto. ¿Alguien se la sabe, chicos? Yo, que está organizado es un conjunto de reglas que nos dicen la secuencia en la que se va a codificar un aminoácido. Digo, sí. Y está organizado en tripletes o codones. Creo que era que estaba degenerado. Que no había solapamientos o que no se juntaban unos con otros. Y que era universal, que todos los organismos se regían por ese código genético. Ok, bueno, esa sí es válida. ¿Qué es un bioensayo? Gracias, Dulce. Bioensayo. Un bioensayo es todo aquel, como lo dice su nombre, todo aquel ensayo o técnicas de laboratorio que se llevan a cabo en un organismo vivo. En este caso de la presentación que yo les estaba leyendo, se llevó a cabo en tejidos o de forma implanta, que lo que estuve investigando para la presentación es cuando hacemos un ensayo o realizamos algunas prácticas de laboratorio en un cultivo, en un tejido, sin haber pasado por un cultivo previamente. ¿Sí? En este caso también pueden ser, es prácticamente todos aquellos ensayos que involucran un organismo vivo directamente. Ese sería un bioensayo. ¿Sí? Ok. ¿Cuáles son, cada uno, díganme una técnica de ingeniería genética y un breve resumen? ¿Cada uno quiénes? ¿Todos nosotros? Ajá. Ok. Una técnica de ingeniería genética. ¿Entra también la biobalística, maestra? Pues no sé, usted es el que va a dar la respuesta. De hecho, le tenía esa pregunta, ¿qué es la biobalística? Bueno. ¿Qué es una técnica biobalística? Entonces, ¿le respondo la primera o esta misma? Pues si va a contestar con la técnica biobalística, primero defina qué es la biobalística y con eso contesta la otra.
Ok. Bueno, pues, ¿qué le puedo decir? También hay técnicas de ingeniería genética, el Western Blot, Southern Blot, las técnicas, no, las técnicas de ELISA no. Bueno, la biobalística, según lo que estuve investigando, la biobalística son aquellas técnicas mediante las cuales se inserta un determinado gen o una determinada secuencia de ácidos nucleicos en una célula o en un organismo mediante un equipo o una técnica llamada gene gun, me parece. Sí, gene gun, y se lleva a cabo mediante una pistola, en una cámara mediante una pistola accionada por helio. Entonces es como si nosotros estuviéramos realizando un bombardeo hacia una superficie. Entonces esa superficie se tiene que vulnerar primero. En el artículo mencionaban que se lavaba o se sometía a un lavado las semillas, a un lavado con ácido sulfúrico, me parece que era, con ácido sulfúrico para vulnerar la cáscara, que es muy dura. Entonces, ya una vez vulnerada, se lavaban con agua destilada las semillas, se metían o se ingresaban a una cámara, y en esta cámara se accionaba esta pistola de helio con el casete de expresión génica o el casete de expresión. Y este casete trataba en la secuencia de ácidos nucleicos, ya de la semilla como tal, para ser expresada fenotípicamente. Ok. Sí. Bueno, por ahí sus compañeros, voy a seleccionar a 3 para que me expliquen otra técnica de ingeniería genética y vamos a el afortunado. A ver, Fabián, explíqueme una técnica de ingeniería genética. Una técnica de ingeniería en genética, Miss. Bueno, de la que ya había investigado era acerca... ¿Sí me escucha, verdad? Sí. Bueno. Sí, hijo, sí se escucha. Ah, bueno. Yo había investigado, pero acerca de cómo una de las técnicas esta de ingeniería genética era mediante una pistola, me dice algo así. Que era mediante electropolarización, perdón. Que esa consistía en recomodar las cargas negativas y positivas de tal forma para generar un puente transmembrana que permitía el ingreso de genes. Ok. ¿Y cómo se llama esa técnica? ¿De biobalística o cuál? No, creo que era electropolarización. ¿Así se llama la técnica? Sí, Miss. Ok, bueno. Gracias, Fabián. Vamos a ver quién más. A ver, Daniela Galvez. Daniela. Pues sería la clonación molecular, Miss. Clonación. ¿Qué es la clonación, hija? Es cuando un gen es secuenciado, Miss. Es mutado hacia otro para la obtención de un nuevo organismo. Ok. Bueno, bien. Bueno, gracias, hija. De nada. Iván Carvajal. Buenos días, Miss. Buenos días. La transgénesis. La transgénesis. Sí, podría ser una técnica esa. Sí, nada más explíquenos un poquito de esa técnica. Bueno, esta más que nada se va a utilizar en las plantas y en los animales. Son modificados en esta técnica. Okay. También está, bueno, sí puedo decir. Sí. El gene target o el gene targeting también se puede utilizar. Sí, que es una técnica mediante la cual se inserta una secuencia determinada de ácidos nucleicos
o de ADN en una secuencia ya predeterminada o de un organismo o microorganismo que se quiera alterar, y se utilizan técnicas como la inserción, la deleción o la sustitución. También pueden ver acción en algunas enzimas para digerir o cortar o precortar algunas secuencias en la secuencia donde va a insertarse la nueva secuencia genética. Misma vez que ya se encuentra en el vector o el vector se encuentra en el plásmido, se va a comenzar a secuenciar y por lo tanto a expresar esa proteína que nosotros modificamos para que fuera de nuestro interés o produjera alguna sustancia de nuestro interés. Ok, muy bien. Hugo, ¿cuál es la diferencia entre un alimento orgánico y uno modificado genéticamente? Bueno, la principal diferencia, y creo que la más notoria, es que el orgánico, desde su nacimiento, bueno, más bien desde su nacimiento como semilla, o al ser una semilla, es tratado de manera orgánica. ¿Qué quiere decir esto? Que en toda su vida no tiene contacto con ningún elemento químico o externo que la manipule directamente. Es decir, que puede ser fertilizado mediante composta, mediante, no sé, biofertilizantes en este caso serían, y crece también en condiciones favorables y no se le modifica ni su ambiente, ni su estructura química, nada. Y en cambio, un organismo genéticamente modificado, como lo hemos estado viendo, a ellos en cambio sí se les modifica y se puede modificar mediante diversas técnicas, como lo estábamos mencionando ayer, que era la agrobacterium, que era la transferencia de una secuencia de un microorganismo a un organismo de interés, que en este caso era una planta. Estaba el gene targeting también, que como lo acabo de explicar es la inserción, deleción o sustitución de secuencias genéticas en un organismo, etcétera, etcétera. Esta sería una de las principales diferencias. También las diferencias están en tamaño, textura, color, que como lo podemos ver nosotros también muy seguido, podemos ver que los tomates o cultivos orgánicos en general tienen un tamaño un poco, pues, lo que nosotros conocíamos como pequeño, pero nosotros estamos acostumbrados ya a ver como normal un alimento o un producto de un tamaño considerable ya. Digamos que un tomate antes era de este tamaño y ahora el tomate es así, o una manzana, nosotros no la compramos porque es orgánica y se ve así como apagada, sin color, de un tamaño un poco más pequeña, y nos vamos por la brillosa, la grande, la que se ve en apariencia jugosa, y nosotros nos encontramos ya cuando la probamos que el sabor se ha visto también modificado. Las grandes ya tienen muy poco sabor, mientras que las más pequeñas, las orgánicas, conservan su naturaleza. O sea, es como un gen o una genética, un genoma virgen, si se puede decir así, que no ha sido manipulado por nada, mientras que los transgénicos sí se ha visto manipulado. ¿Para qué? Para aumentar su producción, su rendimiento, para hacerlo resistente a plagas, etcétera, etcétera. O sea, no, es un alimento, como quien dice, entre comillas, perfecto, para la vista y para el consumidor. Sí. Ok, bueno. Y por ejemplo, no entran de que el huevo y que a veces salen 2 yemas, ¿verdad? También. O no sé si les ha pasado. Maestra, Pues, también. no me ha pasado, pero ya me contaron la experiencia. Yo pensaba que era porque eran gemelitos. Maestra. ¿Qué pasó? Me tenían una pregunta por ahí. Sí, yo ves. ¿Qué pasó? Yo tenía una pregunta. Si en el caso, bueno, ya ve que en el supermercado bueno, me ha tocado a mí ver pollos o pechugas de pollo enormes, o sea, son unas pechugotas así y aparte, pues, técnicamente baratas. Ajá. Entonces, entraría también ahí en modificaciones genéticas, ¿no? Mediante, o no, Sí. por las adiciones de clenbuterol, me parece. Claro. Entonces, las adiciones de clenbuterol hacen que el organismo crezca de manera considerable. Sí, ¿verdad? También entraría ahí. Ese también es otro ejemplo, Miss. Sí. De hecho, ahorita que termine con las preguntas, voy a preguntarle, valga la redundancia, a preguntarles algo de manera grupal, a ver qué opinan. Pero bueno, ¿cuánto mide un tomate normal? Un orgánico y uno modificado genéticamente. Un tomate. Pues realmente las medidas, como en todo, son, en este caso,
No hay una medida estándar, puesto que va variando también del área en el que se cultiva o del área en el que se mantiene cultivado. Pero me imagino que el tamaño promedio de un tomate orgánico, no, sin estar esto completamente seguro, por decir una medida estándar o promedio, puede rondar entre los 6 a 7 centímetros. ¿De diámetro? De diámetro no, o sea, estaba haciendo más o menos de largo, pero de diámetro, pues, depende de la variedad también de tomate, ¿no? Son 5 o 6. De 5 a 6. Y es lo que iba a decir, depende de la variedad. Está el saladet, está el tomate bola. Entonces, el tomate bola tiene un diámetro un poquito más extenso que el saladet, que es el que conocemos comúnmente, o el cherry. Entonces va variando también de la variedad o especie del tomate. ¿Sí? Bueno, en México realizan OMG. En México, en la presentación, aquí ¿dónde está? Aquí estaba una portada de revista, no sé si la estén viendo, en la que decía que el algodón transgénico pues había llegado a México. Más sin embargo, en el artículo que yo estaba investigando no mencionaron nada acerca de que se estuvieran realizando aquí experimentos o que se estuvieran desarrollando algodón transgénico o alimentos transgénicos. Más sin embargo, creo que sí es algo que se está desarrollando aquí en el país. Sinceramente, pues aquí, como lo vemos aquí está la prueba. También en la carretera Torreón-San Pedro, en la autopista, hay presencia también ¿cómo se llama? De invernaderos en los que se utiliza también, en los que se planta también algodón transgénico, que ya es el algodón transgénico, el Gossypium hirsutum, modificado a través de esta proteína cristal 10AA, proveniente de Bacillus thuringiensis de la subespecie israeliensis. ¿Para qué? Para ayudarlo a combatir esta plaga, porque esta plaga es una plaga generalizada. Toda América, Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica cuentan con esta plaga, porque sí, cuando estaba investigando, sí se presentaba aquí en México también. Entonces supongo que también aquí en México se utilizan, y por supuesto también supongo que hay investigaciones que están desarrollando o que ya han implementado algunas modificaciones genéticas a los alimentos. ¿Por qué le pregunto esto? Porque entonces, de todos sus compañeros, ¿quién consultó un artículo de OMG en México? Yo los que investigaba mis eran en Chile. ¿Verdad? De México casi no sale nada. No. ¿Por qué creen? De hecho, el cuatri pasado que nos encargó, creo que una evidencia de la ingeniería genética regional, nacional y todo eso, encontré algo de los alimentos transgénicos en el país, pero era de una ley que estaban como que, sí, que querían ver si no hacían daño, o sea, todos los estudios que le habían hecho a los alimentos transgénicos para comprobar si no eran dañinos o cosas así, pero no decía nada sobre productos hechos aquí en México. Ajá. Entonces, pues realmente oficial no se realiza en México, ¿verdad? No, oficial no. No, sí, yo no digo que no, pero sí. Ajá. Ajá. Así es. O sea que en teoría sí está aprobado, pero no. Más bien lamentablemente la mentalidad de los mexicanos está chiquita todavía. Exactamente. Con respecto a este tema. Miss, por ejemplo, mi papá siembra, bueno, hace años pasados sembraba sandía. Ajá. Y por ejemplo, lo que hacía era también tratar la semilla, era de que le ponía químicos y cosas así,
para que la semilla creciera grande y también no se llenara de tantas plagas y que, o sea, hubiera más producción. Ujú. Y también así, por ejemplo, yo también hice uno sobre el algodón y había uno donde decía unas tablas donde aquí en la región sí se sembraba algodón, pero con la bacteria Bacillus transgenius, Ajá. algo así se llama. Sí. Y ya venían ahí las cifras de que, por ejemplo, Tlahualilo, Francisco y Madero, San Pedro, y ahí eran, o sea, cuántos porcentajes sembraban de ese algodón. Ok. O sea, se Sí. supone que se está tratando de detener el uso, ¿no, Miss, de los alimentos y de todos los organismos transgénicos en México, al menos. Ujú. Sí, ¿verdad? Es que es como que la otra pregunta que sigue, nutricionalmente hablando, ¿es lo mismo un OMG que uno natural, que uno orgánico? Pues no. Bueno, yo siento que los transgénicos también han estado como que cambiando el metabolismo o algo así por decirlo en las personas, porque también por eso es de que vemos que muchos niños no crecen y se quedan pequeños y no se desarrollan. Ujú. También en algunos documentales, maestra, que hablaban en este caso de una de las grandes empresas o grandes corporaciones de Monsanto, Miss. También han estado mencionando que ha cambiado tanto la forma de vida y el metabolismo de las personas que llegan a tener reacciones adversas, aunque no los consuman, si viven cerca de estos cultivos, presentan salpullido, presentan alteraciones genéticas ya como tal. Entonces me imagino que si lo consumimos, al no estar perfeccionado al 100%, obviamente que no tiene el contenido nutricional de un alimento orgánico como tal, y por supuesto que va a traer alteraciones para nuestras líneas metabólicas y desarrollo. Sí, Entonces desarrollo. de ahí que es la negación, ¿no? Con este tema por parte de México. Ok, bueno, ¿qué es un vector? Vector de expresión. ¿Qué es un vector de expresión? Un vector de expresión como tal, lo mencioné ayer en el caso del casete de expresión, también me acuerdo, que lo mencioné Pero como no tal. quiero ejemplos, es lo que quiero, es la definición. ¿Qué es? Es una secuencia genética, ¿sí? Puede ser tanto un gen como varios genes presentes en un vector o en un medio de transporte, como coloquialmente se le conocería, que es ¿cómo puedo decir? Un vector es una vía o un medio de transporte. En esta vía se encuentran uno o más genes, tiene que tener una región promotora, tiene que tener también una región terminal y una cadena de poliadenilación también, para contar como un vector o como un casete de expresión, en este caso también, para poder adherirse. O sea que vector de expresión y casete de expresión es lo mismo. No. O sea, es un ejemplo similar de un casete de expresión a un vector. En un vector hay presencia de una secuencia de genética que se va a trasplantar o insertar en un determinado, como lo veíamos, un vector de expresión, un vector de clonación, en un plásmido una secuencia que lo va a codificar. ¿Cuál es la diferencia entre un vector de expresión y un cassette de expresión? Miss. Podría ser, bueno, no estoy 100% seguro, pero también creo que los vectores sirven para la creación de la producción de proteínas, ¿no? Ajá. Sí. Sí, su respuesta está correcta. Pues realmente un vector de expresión y un casete de expresión son similares, ¿sí, no? O sea, o sea, según lo que estuve viendo, estuve viendo para la presentación, el casete de expresión cuenta con esas regiones que yo le comentaba, uno o más genes productores de proteínas o codificantes de proteínas, región promotora, región terminal y una cadena de poliadenilación que le va a permitir adherirse a la nueva secuencia. Mientras que el vector también cuenta con un gen o un gen de nuestro interés que va a ser insertado o injertado en una nueva secuencia o una secuencia de nuestro interés de material genético para que lo
codifique proteína, como lo decía mi compañero Alonso. ¿Sí? Entonces prácticamente dijo lo mismo, o sea, es lo Sí. mismo pues. O sea, son sinónimos. Yo puedo decirle, vamos a hacer un vector de expresión. O bueno, mejor un cassette de expresión. ¿Es lo mismo? Según lo que me acabo de contestar, diríamos que sí, ¿verdad? Pero claro y concreto, ¿es o no lo mismo? Ayuda, compañero. Lo dejan Pues, solo. Pues, o sea, se puede considerar como un vector, puesto que el casete también es una vía de transferencia o una vía de transporte de una secuencia. Más sin Entonces, ¿qué es lo embargo, mismo? Transfectada. Ujú. Creo que ya se le cruzaron los cables ahí, al final. Bueno, entonces la conclusión es que no es lo mismo. Ajá, no es lo mismo. Para nada es lo mismo. Ok. No es sinónimo. No es sinónimo. Ok. Bueno, ya después veremos por qué no es lo mismo. ¿Qué es una enzima de restricción? Una enzima de restricción, como lo dice su nombre, es aquella proteína enzima, aquella proteína que es capaz de escindir o de cortar una secuencia determinada de ácidos nucleicos. ¿No? ¿Es una proteína? ¿Una enzima y una proteína es lo mismo? No. ¿No? No es lo mismo. Dicen por ahí que ¿cómo es? Una proteína puede ser una enzima, pero no todas las enzimas son proteínas, ¿no? Exacto, eso. Pues. Okay. Bueno, entonces son enzimas son enzimas que escinden o que cortan en una determinada secuencia de ácidos nucleicos, ¿sí? ¿Por qué esa respuesta? ¿Quién la dijo? ¿Alberto? ¿O quién fue? ¿Cuál? La de las proteínas y las enzimas. Yo. Que todas las enzimas son o no proteínas, no, ¿verdad? Ajá. Ok, ¿por qué decimos que todas las proteínas sí pueden ser enzimas? Lo que pasa es que las enzimas, bueno, no, de hecho no me iba a equivocar, porque iba a decir que las enzimas también son cadenas polipeptídicas, pero existen enzimas de otras naturalezas, no recuerdo, pero no todas las enzimas son proteínas en sí. Ok, ¿por qué, chicos? Porque sí tienen un origen proteico, pero no necesariamente son proteínas. Ok. ¿Sí? Pero su origen sí es proteico. Okay. Nada más no se me van a rebrujar ahí con eso. Ok, entonces las enzimas tienen origen proteico, ¿verdad? Sí. Sí, ok. No pues, todas, por supuesto. Porque, por ejemplo, ¿cómo se define una enzima, chicos? La manera más rápida y sencilla. ¿Catalizador biológico? Un catalizador biológico. ¿Y para qué me ayuda un catalizador? Aumentar la velocidad o disminuir perdón, me rebrujé, es aumentar o disminuir la velocidad de una reacción biológica. Entonces, cuando nosotros queremos aumentar o acelerar o a retardar o a disminuir el proceso enzimático o químicamente hablando, necesitamos de este apoyo, ¿no? Que nos ayude. Entonces, muchas veces, en el simple caso, para no irnos tan lejos, del ADN, ¿qué catalizador biológico necesitamos para poder cortar esa doble hélice?
ADN polimerasa. Esa es la enzima, pero esa no nos sirve para recortar. Helicasa. La topoisomerasa es la que desenrolla, ¿no, mis? Desenrolla la doble cadena y pero la helicasa. No les estoy preguntando enzimas, sino por qué catalizador no enzimático es el que me ayuda la temperatura a romper también. esos puentes de hidrógeno. Temperatura, mis. ¿Y la temperatura es considerado una enzima? No. No, es un catalizador, ¿no? No, pero sí es catalizador. Sí, es a lo que voy. Tenemos catalizadores biológicos que no necesariamente son enzimas, pero que hacen la función de una enzima. Por ejemplo, que vimos, ¿no? Que sí, obviamente para poder romper, pues sí tenemos una gama ahí de enzimas en el dogma central para que se pueda desnaturalizar la cadena de DNA. Pero también nos apoyamos de otros catalizadores que nos ayudan a que este proceso sea más rápido y ayudarle a las enzimas como tal a hacer su chamba, su función. El ejemplo más claro es la temperatura. Sí, la mayoría de las reacciones químicas, y yo creo que ustedes no me van a dejar mentir, cuando entran al laboratorio, generalmente para acelerar el proceso ponemos temperatura. ¿Sí? Sí. ¿Para qué? Pues precisamente para acelerar o retardar esto, ¿no? ¿Por qué en microbiología tienen que calentar los medios de cultivo previo al autoclave? ¿Qué pasará si ustedes no calientan ese medio de cultivo y lo meten directamente al autoclave? ¿Sí hicieron ese experimento o no les tocó? No. ¿No? ¿Pero qué creen que haría? ¿Cuál es la función de calentar el agar con el agua ahí en el laboratorio previo a meterlo al autoclave? Se homogeneiza, ¿no? ¿No más rápido? A ver, ¿Benjamín dijo algo? No, yo no dije nada. Bueno, perdón. ¿Alguien dijo rápido? Yo. Ok. Para que se disuelva más rápido. Para que se disuelva más rápido. También. ¿Para qué más? Se homogeneiza. O sea que si con esas respuestas que me están dando, si no lo caliento no pasará nada, ¿verdad? Al final se tiene que solidificar. No, espérame, mis. Según la respuesta que me están dando, ¿eh? Algo tiene que ver. Pero si se calienta sería como una catalización, podría ser. Sí. Ajá. ¿Cuál es el punto de ebullición del agar? ¿Cuál es el punto de fusión? Todo tiene un porqué, ¿eh? Y seguir recetas, créanme que cualquier persona lo puede hacer. La diferencia radica en que ustedes deben de saber fundamentos. Son solo 120 mis. ¿120? ¿Quién da más? Pues, entonces, con eso me confirma, Ernesto, que si yo lo meto al autoclave sin calentar, no pasa nada. De todas maneras, se tiene que solidificar, ¿verdad? Es de 100, de 95, ¿no? Es que no me acuerdo. ¿Para qué se calienta? ¿Es en serio que no saben? ¿Para qué? ¿Para qué? Una goma. ¿Por qué, por ejemplo, ustedes hicieron pruebas bioquímicas? Sí, Una vez. ¿Hicieron la urea? Sí, bueno, algunos sí, algunos no, porque no había. Bueno, pero sí la conocieron, la urea. Sí. ¿Por qué la urea no se calienta? ¿Por qué la urea no se calienta? O más bien, ¿por qué no se mete a autoclave? ¿Se desnaturaliza? ¿Qué pasa ahí?
Se puede desnaturalizar, ¿no, Miss? Creo que ya sé por qué, maestra. No sé si esté bien o si esté mal. Creo que cuando uno calienta la urea, lo que pasa es que esa urea, como está compuesta de nitrógeno, va a liberar amoníaco. Ujú. ¿Y eso qué nos da? Pues un compuesto que nos puede hacer daño a nosotros. ¿Qué es la urea, chicos? La urea es un compuesto orgánico, creo que con la estructura de éter o éster, no estoy seguro, está compuesto de es es nitrógeno. Sí, Creo que en dos es que estoy tratando de acordarme de su estructura. Creo que Cuando nosotros calentamos la urea, lo que va a pasar es un producto tóxico. Es decir, de manera in vitro estamos haciendo, o in vivo, lo que pasaría de manera in vitro. Es decir, nosotros al calentar la urea estaríamos haciendo que la urea se positivice, generando esta molécula que nos hace daño. La urea es un residuo tóxico, jóvenes, que nos ayuda a desechar lo que nos sirve. ¿Se acuerda que platicábamos del triptófano? Sí. Es el producto final de la urea. sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al nosotros decir que es lo que nos ayuda a excretar todo lo que nuestro cuerpo no necesita, entre eso todas las toxinas a través de la orina, ¿qué es lo que pasa al momento de nosotros, bueno, que lo expulsamos a través de una molécula llamada amoníaco? ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros calentamos esa urea? Estamos haciendo este proceso que nuestro cuerpo hace de manera natural. Al calentarla, pues obviamente que vamos a tener una reacción positiva porque nosotros estamos con ese catalizador, que es la temperatura, estamos haciendo que haga esa función. Ok. Entonces la urea no se debe de calentar y no se debe de muchísimo menos de ir a autoclave. Okay. Ya Pero recordé, ¿por qué maestra. los otros medios de cultivo sí? ¿Mandé? No, nada. Perdone. No se preocupe. ¿Por qué los otros medios de cultivo sí se tienen que calentar primero y luego llevar a autoclave? Bueno, pues para que se fusionen todos los componentes propios del agar con el agua. Okay. Entonces y es que como... esto se pueda polimerizar. Si yo no hago esta fusión, aunque lo metan autoclave, no se les va a solidificar, aunque lo metan al refrigerador. ¿Por qué? Porque el agar tiene un punto de fusión y un punto de ebullición que tiene que ser previo a autoclave. Entonces se podría catalogar este proceso como muy importante porque cataliza la unión de todos los componentes del agar con el agua, ¿verdad? Entonces para que se pueda polimerizar como producto final. Exactamente. Sí, okay. Porque literal es como decir, pues voy a hacer una mezcla, no sé, un pastel, y agrego todos los componentes, harina, leche, huevo y todo lo que lleva un pastel, y es como si directamente esos componentes los quisiera meter al horno para que se hornee, valga la redundancia, pero sin mezclar. ¿Se va a hacer el pastel? No. Pues para nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay una fusión de los elementos propios. Es lo mismo, o sea, yo necesito primero mezclarlos, llevarlos a una temperatura para que estos componentes se puedan unir, que los puentes de hidrógeno, si es que los tiene, los enlaces metálicos, los iónicos, covalentes, coordinados o cualquier tipo de fuerzas por las que estén uniéndose, se puedan llegar a hacer ese clic, ¿sí? Para que cuando ya los llevemos a autoclave, o en este caso el ejemplo del pastel, a la estufa, al horno, pues sí salga la masa que queremos, ¿no?
Es como el caso también de la grenetina, ¿no? ¿Mande? Es como el caso también de la grenetina en agua. Se tiene que primero acondicionar en agua un poco tibia o caliente y luego ya se vierte junto con la gelatina a una olla en la que se va a estar fusionando ya como tal. ¿Sí, verdad? Exacto. Entonces, por eso yo les preguntaba que si no les había pasado ese ejemplo en microbiología, porque generalmente cuando queremos trabajar microbiología nos las comemos en el aire y decimos, nada, pues ya me lo voy a meter a autoclave. Y se nos olvida el paso fundamental de este que les estoy diciendo, de calentar. Porque tiene que ser 1 minuto nada más. No nada más es una vez que aparece la primera ebullición, contamos el minuto y lo retiramos. ¿Por qué no tiene que ser más? ¿Por qué justamente es 1 minuto? Todo esto son fundamentos, de técnicas. Y les vuelvo a repetir, es bien importante, jóvenes, que ustedes sepan fundamentos de todo o conceptos, pero bien aterrizados, porque vuelvo a comentarlo. Si ustedes van a trabajar a una industria, para moverle a la máquina cualquiera lo puede hacer, y esto se hace muy mecánico. Para hacer un cultivo microbiológico con el respeto que me merecen las señoras de la limpieza, podemos capacitarlas y sigue recetas y sin problema lo va a hacer. ¿Cuál es la diferencia entre ustedes y esta persona? Que ustedes deben de solucionar problemas. Se supone que ustedes saben de por qué se tiene que calentar, por qué se tiene que ir a autoclave, por qué a 120 libras o 121 de temperatura, perdón, por qué a 15 libras de presión, por qué no más de este tiempo. En el caso, por ejemplo, de ahorita lo que estamos haciendo ahí en el laboratorio con COVID-19, capacité a unas personas para que me ayudaran, porque ya era mucho el trabajo. Simplemente ayer hicimos 90 pruebas, fíjense. Entonces, yo les digo, ok, ¿qué estás haciendo en ese paso? ¿Qué es lo que pasa en la lisis celular? ¿Por qué agregas el carrier? ¿Por qué tienes que hacer lavados? Porque en el primer lavado son 5 minutos y en el segundo lavado son 2 minutos. ¿Para qué eluyes? ¿Por qué tiene que ser un material específico los tubos? ¿Por qué esa temperatura? Y todo se cuestiona uno. Porque esa es la gran diferencia que tenemos las personas que tenemos la dicha y la fortuna de estudiar algo con respecto a otras personas que no lo saben. ¿Sí? Porque se hace mecánico todo este proceso. Ellas no me van a solucionar problemas. ¿Sí? Entonces, por eso es importante, jóvenes, que ustedes sepan y se cuestionen todo cuando entran a un laboratorio. ¿Qué pasa? Por ejemplo, lo que les preguntaba ahorita, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un vector de expresión y un cassette de expresión? ¿Es lo mismo? Ah, caray, pues tienen funciones similares, pero ¿realmente será lo mismo? Ok, pónganse a analizar, vean el más allá, ¿sí? Por ejemplo, lo que les preguntaba ahorita, ¿proteínas y enzimas es lo mismo? No, pero tienen origen proteico. Ok, ¿sí? Por eso son los glosarios, jóvenes, no tanto es para fastidiarles la vida, sino para que ustedes vayan anotando sus propios glosarios de lo que ustedes en teoría creen que conocen y a lo mejor estamos patinando en algunas cosillas, ¿no? Sí, entonces por eso son. Por ejemplo, si yo les preguntara ahorita qué es una toxina, ¿me lo contestarían? Pues a lo mejor no así como técnicamente, pero a lo mejor todos o la mayoría tenemos una idea, ¿no? Que eso es lo que vamos con los glosarios, ¿no? Exactamente. O sea, a lo mejor sí podemos tener la noción con lo que hemos visto, pero no lo podemos describir técnicamente. Así es, sí, porque damos por hecho que ya lo sabemos. Y bueno, pues de ahí no parte esto. Tengo muchísimas preguntas, Hugo, pero después me voy a llevar otra hora y tampoco se trata de eso. Lo que quiero preguntarles de manera general es, ¿ustedes están a favor o en contra de los OMG? ¿Y por qué?
Pues o sea, en lo personal siento que es una pregunta que siempre va a tener como que, o va a ser siempre muy rebatida, Ajá. o sea, para algunos a lo mejor el rendimiento o la cantidad en masa o masiva que se produzca de ellos es indispensable para el desarrollo de una sociedad a futuro. Más sin embargo, ¿a qué precio lo vamos a pagar? O sea, ¿qué complicaciones o qué implicaciones genéticas puede traer esto para nuestras futuras generaciones también? Entonces, primero tenemos que poner en la balanza qué es más importante para nosotros. Entonces, si el desarrollo a futuro o bien aplicarnos nosotros como sociedad y a lo mejor demandar o pedir que se realicen muchos más experimentos, se le puede llamar así, ensayos, para disminuir en gran medida las contraindicaciones o los riesgos que puede conllevar su uso o su consumo. Pero eso es lo que vamos a ver. Usted me está contestando de manera grupal. Me gustaría saber la opinión de Hugo Pérez. Si usted tuviera la oportunidad de que tuviera todo para realizar o desarrollar un OMG, ¿estaría a favor o en contra? Hugo, usted como persona y usted como futuro ingeniero. Ok. Pues en el lo área personal, que usted le gusta. Sí, en lo personal, a mí veo los transgénicos, como se lo menciono, era una visión personal, pero lo estaba trasladando a grandes masas, porque es lo que he leído en debates, ¿verdad? Pero sí, o sea, para mí es primordial mantener nuestra naturaleza, nuestro material genético, nuestras raíces, como quien dice, que vayan evolucionando de forma natural, que no se vean modificadas o afectadas por un agente externo. Más sin embargo, mi carrera me lleva a pensar y me lleva al extremo de pensar también qué le puedo yo ofrecer a la humanidad, a la sociedad como tal. Si yo pudiera y estuviera en mis manos, como usted lo menciona, crear a lo mejor algún alimento, un producto transgénico, yo lo haría si obviamente con todas las estipulaciones, especificaciones y protocolos necesarios. ¿Para qué? Para evitar y reducir en gran medida el riesgo. Pero si estuviera en mis manos el producir y consumir yo mismo de ese producto que yo sé que estoy elaborando o que estoy elaborando de manera segura, lo haría. Más sin embargo, obviamente siempre va a estar el lado de las personas, los detractores y los que están a favor. Entonces ahí ya es otro boleto, como quien diría. Ajá. Es que eso último precisamente es lo que hace que usted dé una no opinión personal, porque me cantinflea mucho y al final de cuentas me dice, pues como que sí, como que no. Bueno, o sea, no me da un sí certero o un no certero. Bueno, o sea, yo sí. Ok, eso era lo que quería. Sí, yo sí. ¿Mandiga? Ok. Ajá. Ajá. Ok, vamos a ver por ahí más adelante de la clase ya de lleno, una ciencia, una disciplina que se llama nutrigenética y nutrigenómica, que tiene que ver un poquito con este tema y vamos ahí a ver si son o no son buenos, qué es lo que pasa. Maestra, ¿y usted qué opina acerca de esto? O sea, ¿usted está a favor o en contra? No, es una duda personal, porque algunos maestros sí nos han dicho que están en contra o algunos a favor, sí. A mí no me gusta modificar nada. Yo sería como estar renegando de lo natural. A mí no. Generalmente no. Y para un bien de la sociedad puedo hacer otras cosas, no modificar genéticamente nada. Sí. Tenemos otras herramientas que podemos hacer como
por ejemplo, con técnicas de ingeniería genética, por supuesto, como silenciamiento génico, para evitar que se pueda llegar a cabo la formación o síntesis proteica, pero no necesariamente modificar nada. ¿Por qué? Porque nutricionalmente hablando, pues no es lo mismo. Entonces yo me iría más con los orgánicos que con los transgénicos. Ok. Muy bien. Pero, ¿y quién más? ¿Quién no está a favor? Yo estoy a favor. ¿Usted está a favor, Dulce? La verdad es que no estoy a favor. Hijo, Yo ¿por qué no, hijo? no estoy a favor porque, como usted bien dijo, es renegar de lo natural y además los efectos a largo plazo que pueda tener el estar consumiendo esos genes insertados artificialmente en pues, nuestros alimentos, ya sea carne, ya sea verduras, pues puede traernos consecuencias, pues, ¿cómo le podría decir? Duras y directas en nuestro propio genoma, lo cual podría causarnos algunas mutaciones indeseadas, podría perjudicarnos nuestra salud. Yo digo personalmente, sí, no rotundo, no vale la pena, simplemente por hacerla resistente a plagas o para que produzca más frutos o para que banalmente, que lo veo muy banal, que esté más rojo, más grande, eso no tiene nada que ver. No sacrificaría mi salud ni la de la salud del mundo, simplemente pues, por eso, por alimentos genéticamente modificados no naturales. Como usted dice, hay otras herramientas que podemos utilizar nosotros como futuros ingenieros y pues en lo personal, yo como futuro ingeniero para, en vez de modificar genéticamente a un organismo, podríamos desarrollar técnicas que no tengan que ver con el genoma de nuestros alimentos para repeler plagas, para tratar enfermedades, para mejorar la calidad de nuestros alimentos sin tener que, pues sí, insertar genes, valga la redundancia, ya lo mencioné muchas veces, insertar genes a los alimentos, como incluso técnicas no necesariamente genéticas o muy científicas, como simplemente dar un mejor cuidado a los campos de cultivo, rotar los cultivos. En los animales, pues, criarlos de manera adecuada. De hecho, hay muchos países en Europa en donde a animales como cerdos o vacas se les deja pastar libremente para que estén libres de estrés, se alimenten naturalmente y producen carne de mejor calidad. Es que chicos, ustedes están yendo solamente cuando hablamos de OMG, con plantas, animales, pero ¿qué pasa con los niños pro beta? ¿Se considerará un organismo modificadamente genético? Pues En sí, teoría lo ¿no? es. Bueno, yo creo que sí, porque lo estás modificando. Y es un organismo. Las personas que están a favor también diseñarían su propio criatura. Pues estoy entre sí y no, Yo sí. Muy complicado. Fíjese, Yo no lo diseñaría como tal, pero si puedo prevenirle una enfermedad, lo haría. Por ejemplo, lo diseñaría. En Netflix hay una serie sobre eso. Está muy buena. Y eso habla de que una científica quiere crear a la humanidad perfecta y mata a muchos embriones hasta lograr conseguir a una que es perfecta y no se enferma. O sea, ella nunca, o sea, le inyectan genes de cualquier enfermedad y su sistema es muy resistente a todas esas enfermedades. Pero pues a causa de eso mató a muchas personas. ¿Cómo se llama? Pero ahí, ¿cómo podemos considerar el factor ambiental? Ahorita ya hay una triada con esa situación. Factor ambiental, factor genético y la interacción entre ambos. Ustedes pueden procrear, como dice Campas, y los van a demandar y yo voy a estar ahí en primera fila demandándolos. Sí, es que ustedes pueden procrear, genéticamente podemos modificar lo que ustedes quieran y poder diseñar algo perfecto. Sí, por supuesto que sí, pero vivimos en un universo que ese universo está lleno de múltiples factores ambientales y la interacción con factor genético es lo que está haciendo que ocurran serie de mutaciones, de polimorfismos, de deleciones
que por supuesto se pueden expresar fenotípicamente hablando y genotípicamente hablando. Entonces, cuando no se expresan fenotípicamente, pues obviamente que pues que sí se tienen consecuencias dentro de nosotros. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con todos los que no estamos modificados? Que todos nosotros tenemos oncogenes. Estos oncogenes son los que nos ayudan a que la parte del cáncer, por ejemplo, en la salud, se vea expresada. Pero ¿qué es lo que pasa? Ustedes saben cuál es el porcentaje genéticamente hablando para que se pueda llevar a cabo el cáncer. Es bien bajo, chicos. Todo lo demás son que si te expones a luz UV, que si fumas, que si tomas, que si estás gordito, que si tienes sedentarismo, que si vives cerca de alguna industria que expide algunos componentes químicos. La mayor parte o el peso más fuerte es factor ambiental. ¿Y cómo vamos a controlar eso cuando modificamos un niño probeta? Pues no es posible no modificar los factores climáticos, climatológicos. ¿Cómo vas a ponerlo en una cajita de cristal, hijo? Eso sí. No se puede. Claro. Sí, 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 claro. De hecho, cuando están pequeños los niños, no sé si les ha tocado que los médicos mismos dicen, expóngalo al sol 10 minutos o 15 minutos. Es precisamente para tomar fuerzas. Pero bueno, ya me estoy dando cuenta que ya son las 9:16 y nadie me dice nada. Y nosotros podemos seguir aquí echando chisme. Está interesante. Echando chisme de los OMG, ¿verdad? Bueno, pues espero que este artículo pues les haya dejado bastantes cosas, bastantes aprendizajes y que pues aterricen en todo lo que hemos estado viendo, ¿no? Que saber fundamentos es principal y primordial para poder llevar a cabo cualquier cosa que ustedes decidan, hasta en la vida personal, ¿eh? Y bueno, Hugo, nada más rápidamente le voy a decir las observaciones de la presentación. Se pasó de tiempo 2 minutos. Sí. La portada no se le pone el número de tarea porque es una presentación. Okay. Hay que cuidar los colores de las diapositivas. Muchas veces los colores llamados distraen a la audiencia. Okay. ¿Sí? Entonces, generalmente en una presentación de esta índole se consideran los colores más claros. Okay. O tonos pasteles, para no distraer a la audiencia. Sí, hay que tener mucho cuidado con eso. En algunas diapositivas ponía mucho texto. Le faltan a sus figuras pie de figura a cada una y el número de figura. Habla mucho en primera persona. Acuérdese que al explicar se tiene que hablar en tercera persona. ¿Sí? Okay. Se estudió, no es estudiamos. ¿Ok? Las referencias ponen como en pie de página, abajo. Y esto obviamente reduce el texto. ¿Sí? Ya no se ve tan saturadas algunas diapositivas. Cuando usted va a citar, no se pone Ribeiro y otros, se pone Ribeiro y colaboradores en México. ¿Sí? Y si estamos en Estados Unidos, se pone Ribeiro et al. Iba a comentar que en Word, donde las puse, me la arrojó así el APA, era lo que le quería comentar. Sí, no, eso es incorrecto, se tiene que poner colaboradores. Okay. Sí, por favor. Okay. Cuide, por favor, algunos, no venía el nombre del microorganismo en cursiva.
en alguna de sus diapositivas. Creo que nada más fue en una. Sí, pero hay que tener cuidado con eso. La ortografía hay que cuidarla porque en una diapositiva puso, en lugar de gorgojo, puso gargajo. Ah, Sí, entonces hay que tener cuidado también con eso. sí, es que ahí tengo Y problemas de... cuando habla en metodología, en lugar de haber puesto así por números, se le recomienda realizar déjela en la otra, déjala en la que estaba, ahí, no, en la otra, en la ¿En número esa? 2, ahí, ahorita le digo porque, en lugar de haber desarrollado, no, en la otra, en la que tiene la metodología y el número 1 y 2. Esta. Sí. Tenemos que tener cuidado porque, por ejemplo, ahí los espacios no se subrayan. Ah, ok, ¿Sí? ok. O sea, es B punto, espacio, ese espacio no se subraya. ¿Sí? Okay. Y le digo, en la metodología, en lugar de haber diseñado, haber plasmado así los puntos claves, se le recomienda mejor haber hecho un diagrama de flujo, donde sea más visible y menos texto. ¿Ok? Y, por ejemplo, aquí es el mismo autor, no tiene ningún sentido que en cada párrafo ponga la misma cita. ¿Sí? Entonces, esta se pone, como le digo, en pie de figura. Y cuide la traducción porque por ahí, por ejemplo, en una diapositiva puso expresión de cassette y es cassette de expresión. ¿Sí? Nada más cuide por ahí la traducción. Y también al momento de contestar sus respuestas, dice muchas muletillas, como la más notoria es más sin embargo. Eso es incorrecto, es como un pleonasmo. O decimos más o decimos sin embargo, pero las dos a la par no podemos mencionarlas. ¿Sí? Y yo creo que sería todo. Una pregunta, Miss. Sí. No sé si me la permita. ¿Cuáles preguntas me tocaría investigar o...? Por ejemplo, la diferencia entre cassette y vector de expresión es así. Ok. Sí. Y, por ejemplo, esta yo se la tenía, son dos que no le alcancé a hacer, pero que explique el método 2 a la menos delta delta CT. Bueno, ¿se lo puedo comentar ahorita, Miss? Así rápido. No, me la contesta porque ya son las 9:21 y ya tengo mis otros alumnos ahí. Ok. Y también me contesta, por favor, ORF. ¿Qué es el ORF? ¿En dónde venía eso, Miss? En una de las imágenes que puso. O en las imágenes. Ok, ya lo vi. Ahí. Sí, ese es un gen, Miss. No, ahorita ya no, Huguito. Ok, bueno. Y está incorrecto su respuesta de todas maneras. Okay. Es otra cosa. Y también me contesta, por favor, la diferencia, o qué tiene que ver la hidroponía con un OMG. Ok. Y serían todas. Digo, tengo varias, pero nada más. Entonces, que la hidroponía, ¿verdad? Sí. Okay. Vale, pues. Ok, chicos. Entonces, pues ya me pasé mucho tiempo con ustedes. Bueno, ya no los veo sino hasta el lunes. Cualquier cosa ahí estamos. Y pues que tengan excelente día de descanso mañana. Y pues como ya no los veo, excelente fin. Nos vemos. Muchas gracias, maestra. Nos vemos. Se bañan.